contexto político. Convivencia tóxica es el tema que nos comparte esta mañana Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político. Luis Fernando, un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. La reciente designación de Marcelo Torres Cofiño como el primer diputado de oposición en ser presidente de la Junta de Gobierno al Congreso de Coahuila se encuentra empañada con un grave cuestionamiento sobre la ley orgánica vigente que regula el funcionamiento interno de la legislatura estatal. Se trata de lo que hace un año en este mismo espacio calificamos como herencia envenenada del Moreirato, que consiste en la imposición autoritaria hecha a fines del año pasado, con la que la entonces bancada priista reformó para mal la ley orgánica del Congreso, con el objeto de mantener el control de dicho órgano durante la presente legislatura. Pues si bien el PRI tiene un mayor número de diputados que los partidos de oposición considerados por separado, los priistas por sí solos son minoría. Tanto protagonistas como observadores del quehacer político coahuilense esperaban que la actual mayoría opositora en el Congreso ofreciera un freno al abuso arbitrario del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la ley en comento se mantiene vigente, a pesar de que de manera increíble establece candados que impiden a los diputados de oposición celebrar alianzas entre sí para integrar mesa directiva o legislar, y determina que las leyes que expida el Congreso deberán de ser aprobadas por las 2/3 partes de los diputados, en contra de la regla general establecida tanto por la Constitución de la República como por la propia Constitución del Estado de Coahuila, en el sentido de que es suficiente la mitad más uno de los votos. Como resulta evidente, la actual ley orgánica del Congreso de Coahuila diluye la mayoría de la oposición y establece una forma que mantiene a la bancada del PRI en el control y sienta un precedente sin paralelo en la historia de la democracia en México y en el mundo, que vulnera el principio de mayoría que rige la función parlamentaria. En efecto, todo nuestro sistema está encaminado a regir por mayoría en los órganos legislativos por medio de acuerdos parlamentarios tomados sin limitación alguna, por lo que las reglas que en Coahuila ponen trabas al libre acuerdo entre las diversas fuerzas políticas con el propósito de que el control del PRI prevalezca, son contrarias a la Constitución y a la naturaleza misma de la vida democrática. A ello se debe que algunos de los diputados actuales, encabezados por el propio Marcelo, impugnaron la reforma, pero en forma por demás extraña, ingenua o complaciente, en lugar de combatir la inconstitucionalidad de la ley ante el Poder Judicial Federal, lo hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia del propio Estado de Coahuila. Como era de esperar, la sentencia dictada por dicho tribunal, en tanto se encuentra en manos de Miguel Riquelme como albacea del Moreirato, declaró que la absurda ley orgánica en comento se encuentra apegada a la Constitución y en consecuencia hasta el día de hoy sigue vigente. En ese ambiente enrarecido es que se produce el acuerdo PRI-PAN que pone al frente de la Junta de Gobierno del Congreso a Marcelo Torres, lo que para el más modesto observador del quehacer político resulta inconcebible. Lo anterior porque en la medida en que Riquelme mantiene el control del Congreso por medio de una ley orgánica chafa y con la sumisión incondicional de la minoría priista, Marcelo y el Congreso local en su conjunto son rehenes de Riquelme. La situación referida acontece a despecho del discurso del propio Marcelo, que en los días posteriores a la instalación de la actual legislatura sentenció que la falta de legitimación y la sombra del fraude electoral perseguirían al gobernador en funciones durante toda su gestión. Lo expuesto es grave porque un maridaje entre la oposición y el actual gobierno priista de Coahuila en tales condiciones favorece la impunidad de que han gozado los gobiernos del Moreirato
en los temas de contratación ilícita de deuda pública, desvío sistemático de recursos, violación creciente de los derechos humanos y finalmente, Juan, la elección fraudulenta que impuso como gobernador a Miguel Riquelme. Eugenio Sánchez, Radio Escucha, se comunica, dice, a propósito del tema que aborda el licenciado Salazar, yo le preguntaría, ¿de qué demonios nos sirvió a los coahuilenses el que históricamente no haya una mayoría priista en el Congreso local? Bueno, pues es que esa es la misma pregunta que yo me hago, que creo que está implícita en la tu colaboración. Claro. Es decir, pues es hora de ir a pedir cuentas, ¿verdad? Porque por principio, pues es una cosa inexplicable que tienen que explicar los propios elementos de oposición y de manera particular Marcelo como presidente actual de la Junta Directiva del Congreso, porque efectivamente están como rehenes con una ley mal hecha que les sigue dando el control y de ahí pues la conclusión es que el nombramiento de Marcelo pues viene a ser un parapeto, una simulación para hacer creer que el moreirato se ha vuelto democrático y respetuoso de los disidentes. Ricardo Salas también se comunica, Radio Escucha, y dice, tiene toda la razón el colaborador, a mí me da rabia ver cómo no pasa absolutamente nada en el Congreso. Eso de que el PRI ya no tiene mayoría es un eufemismo, porque siguen teniendo mayoría a través de algunos diputados satélite que si bien están en las siglas de otros partidos, siguen siendo priistas. Así es, y esa es una parte de la verdad, pero la otra, y tal vez puede ser que sea más grave, es la ley mal hecha, la ley que le da el control del Congreso a la primera minoría, a despecho de las alianzas que puedan hacer los demás partidos, porque esa ley, si sigue, puede hacer que esta situación anómala se prolongue por mucho tiempo más. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, como no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente, Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar.